Comenzamos la semana pasada en la barca con Jesús. Y el título de hoy de la enseñanza es No está funcionando. La serie que estamos tratando, en esta parte de la serie, está basada en los acontecimientos que narra el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús, en pleno inicio de su ministerio, estaba, saben, comenzando, arrancando con el pie derecho, va hacia el mar de Galilea, que, dicho de paso, el mar de Galilea es un lago obviamente inmenso, para que se le diga mar de Galilea, y él vaya a hacer ¿qué? Va a predicar la palabra, va a explicar la palabra de Dios a las personas que estaban en ese lugar. Pero también va a encontrarse con unos pescadores, con una gente que posteriormente serían muy importantes en la iglesia que se fundaría más adelante. Conforme vimos la semana pasada, Jesús estaba en lo que le tocaba hacer a él. Conforme lo narra Lucas muy bien, Jesús ya estaba comenzando a tener impacto muy fuerte. Acá en el idioma de nosotros, Jesús estaba pegándose, estaba comenzando a pegarse y la gente, tú sabes, quería escuchar qué era lo que tenía este hombre. Y la gente, en medio de sus necesidades, escuchaba que había alguien que tenía una palabra de Dios, y cuando lo escuchaban, obviamente, querían escuchar más. Y su fama y su popularidad estaba creciendo muy rápido. Muchas personas lo seguían para escucharlo. Ok, punto número 1, Fernando. Muy bien, locación. Estamos en el mar de Galilea, o que le llaman también el de Tiberias, o lago de Capernaum, lago de ¿qué? De Genesaret. Todos estos puntitos que ven aquí son lugares donde pasaron cosas importantes que la Biblia menciona sobre Jesús. Y este es el lago, ¿no? El mar de Galilea es un lago súper importante para Israel. Tanto así que actualmente, en el día de hoy, este lago provee el 30% del agua para Israel. Es un lago de agua dulce, por lo tanto es muy aprovechable para ellos. Y en el tiempo de Jesús no era diferente. Era un lago que proveía agua y adicionalmente proveía comercio para las personas. Había mucho movimiento de gente en ese lugar. Y les digo esto para que les mencione este dato, porque debemos entender que en este lugar era un lugar estratégico para Jesús. No era un lugar cualquiera, no era que algo que Jesús estaba por allí porque no tenía nada que hacer. Era un lugar importante. Y también debemos recordar que Jesús era conocido como Jesús ¿de qué? Jesús de Nazaret. Nazaret está por aquí. Otra área muy cercana al mar de Galilea. Así que es muy seguro que toda esta área era área muy bien conocida para Jesús. Los habitantes sabían quién era, lo conocían. Mira, este que andaba por ahí antes haciendo desastres, o estaba estudiando, lo vimos haciendo esto o aquella cosa. Y es muy probable que Jesús escogiera o fuera en este momento a un lugar abierto, como era el mar de Galilea, debido a que la cantidad de gente que se aglomeraba, o la cantidad de gente que quería escucharlo, era tal que en las ciudades se estaba haciendo difícil, o en la ciudad, pues, en las casas se estaba haciendo difícil. Como hemos visto en otros pasajes, cuando estaban en una casa, tuvieron que hacer un hueco en una casa para poder o unos amigos de un enfermo quisieron hacer un hueco para llevarle a un enfermo. Entonces Jesús, estaba buscando un lugar abierto, tal vez por la cantidad de gente que lo estaba siguiendo, ¿no? Y no solamente era eso, sino que, cerca de un mar Jesús decía, bueno, ahí de pronto me puedo subir a un bote y proyecto mi voz. No sé si alguno ha tenido la experiencia de estar en un lago o en un lugar así como tal vez mar abierto, donde tú hablas y el mar ayuda a que tu voz se amplifique. En un par de ocasiones estuve con mi papá pescando y experimenté eso. Era un muchacho, obviamente no sabía nada de nada, y entonces en el otro barco, la otra lanchita donde estábamos, donde estaban los amigos, estaba a una distancia considerable, considerable al sentido de que lo veía, pero tampoco era que lo veía cerca. Y de pronto veo que uno de acá se le ocurre gritar algo, y yo me inventé que, pero este loco, ¿para qué grita si está tipo tan lejos? Y en efecto,
no solo lo escuchaban, sino que también podían responder. Entonces, todo esto tiene que ver con parte del propósito por el cual Jesús se acerca al mar de Galilea en esa situación. Quiero invitarles a que abras tu Biblia, ya sea que tengas tu Biblia impresa, ya sea que uses tu Biblia digital en una Biblia o en una tableta, pero te quiero invitar a que abras tu Biblia. Y el pasaje que estamos leyendo es Lucas 5, del 4 al 5. Ok. Ok, versículo 4 dice así. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Oremos luego de leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que es una luz, Señor, para nosotros, Dios mío. Te pido, Señor, que sea tu palabra quien habla en nuestros corazones, Señor. Como esos pescadores, Señor, nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. A permitir que tú entres en nuestra vida. Como decía Jesús la semana pasada, permitir que tú interrumpas con nuestro itinerario lo que nosotros tenemos pensado. Habla a nuestros corazones, que tu Espíritu hable, Señor, que nosotros estemos dispuestos a escucharte, Señor. Amén. Así que Jesús estaba haciendo, como les decían antes, el versículo anterior a este, Jesús estaba haciendo lo que le tocaba hacer, enseñando a muchas personas su mensaje transformador. Él estaba allí compartiendo la palabra de Dios para que la vida de la gente fuera transformada. Pero adicional a eso, también estaba estableciendo lazos con gente importante. Así que él tenía un doble propósito de estar ahí en ese lugar. Así que una vez que Jesús hizo lo que él fue a hacer ahí, primer punto que fue a hacer, termina de compartir, hace su llamado, recoge la ofrenda y recoge los instrumentos. No sé qué es lo que hicieron. Pero bueno, una vez que terminaron de hacer lo que estaban haciendo, Jesús le dice a Pedro: bueno, Simón, ya que terminaste, hay que recordar que estaba haciendo Pedro mientras Jesús estaba predicando. Estaban limpiando las redes, estaban haciendo su trabajo, ¿no? O sea, después de que terminaron de intentar pescar, porque no habían pescado nada, hay que limpiar las redes, si no las redes se te dañan. Como decía Jesús, cuando uno termina de pintar, debe limpiar la brocha y los rodillos, si no se te dañan. Entonces el que está pescando también tiene que limpiar sus redes. Y luego de terminar de limpiar las redes, Jesús le dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes a pescar. Jesús le dice: bueno, Pedro, bueno, te fue mal, vamos a intentarlo nuevamente. Punto 3. Hoja de vida. Ubiquémonos allí en la situación un poquito que nos explicaba Jesús la semana pasada. Esta gente eran pescadores de profesión. Habían estudiado todo lo necesario. Tenían todo el conocimiento para pescar. No estaban, como quien dice, no fue como me pasó a mí, que mi papá me dijo un sábado: vamos a ir a pescar a ver cómo nos va. Y allí intentaba con el anzuelo, ¿no? Primero hacer la primera lección, meter el anzuelo en una sardina. Y créanme que no era nada fácil. Entonces, pero ellos no. Ellos estaban claritos. Ellos tenían su hoja de vida, pescadores, experiencia. No solamente tenían el conocimiento que tenían, sino que tenían experiencia. Habían visto a sus padres, a sus tíos, a otros profesionales de la pesca hacer su trabajo. Así que estaban claros en todo lo que había que hacer para tener una pesca exitosa o para ser exitosos en lo que hacía. Mientras meditaba en eso, recordaba que a mí me tocó crecer de una manera parecida. ¿Sabes? Cuando estaba en los últimos años del colegio, yo le dije a mi padre que quería comprarme un instrumento musical, una trompeta. Aunque no lo crean, yo tocaba la trompeta. ¿Okay? Y me gustaba la salsa. De hecho, porque me gustaba la salsa, me gustaba la trompeta.
Así que yo quería comprarme una trompeta. Después, bueno, la reprendí de la salsa después. Un mal chiste. Entonces mi papá me dijo, muy bien, ¿quieres una trompeta? A trabajar pues en el verano. Entonces, lo cual es bueno, que uno como hijo se aprenda a ganar las cosas, ¿verdad? Y me tocó trabajar un par de veranos para pagar la trompeta, porque la trompeta no cuesta $100. Y una buena, obviamente, porque vas a invertir en algo, quieres invertir en algo bueno. Y me costó varios cientos, así que me quedé trabajando esos veranos. Y luego de eso, cuando me gradué de la escuela, inmediatamente me puse a trabajar en la oficina. ¿Y qué trabajaba en la oficina? Mensajero, lo que podía hacer, ¿verdad? No era que yo no era abogado, no sabía nada. Así que obviamente iba, llevaba cheques, llevaba documentos, y poco a poco, con el paso del tiempo, fui aprendiendo las cosas del negocio. Así que yo puedo identificarme plenamente con Pedro y los pescadores. Personas totalmente preparadas paso a paso para su profesión. Sin embargo, el hecho de que tú estés preparado al 100%, el hecho de que tengas la experiencia, el conocimiento para hacer algo, no te garantiza que tu pesca sea exitosa siempre. Vas a tener momentos en que la pesca, por más que sepas, no te va a funcionar. Punto 4, Fer, pesca sin ninguna recompensa. Y el versículo dice, versículo 5, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Yo le invito también a que vayamos a Juan 21, del 1 al 4. Ese no está en la pantalla, pero le invito a que busquen ahí en sus Biblias, en sus teléfonos o impresas, Juan 21, del 1 al 4. Y es una situación, para ubicarnos en el tiempo mientras la ubican, Jesús, habiendo ya siendo crucificado y luego resucitado, se aparecía a los apóstoles o a los discípulos antes de ascender. Y dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Obviamente debe ser que tenían hambre, ¿no? O sea, no fueron a pescar para pasear. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. ¿Sabes? Una situación muy parecida. Nuevamente Pedro, que experto en una pesca, se encuentra en una noche de pesca sin ninguna recompensa. ¿Sabes? Tú y yo nos enfrentamos al día de hoy situaciones como estas, dando el 100% en lo que haces. No es un problema de que no das lo suficiente, das todo lo que tienes. Tampoco es un problema de actitud. Puedes tener la mejor actitud, estás siendo positivo, estás utilizando todo el recurso que tienes a la mano para hacer lo que tienes que hacer. Pero aún así podemos estar enfrentándonos, y nos vamos a enfrentar a situaciones frente al fracaso, como les pasó a Pedro y a los pescadores, esforzándonos mucho, sudando, haciendo de todo sin lograr lo que pensamos o lo que debemos alcanzar con este esfuerzo. A los hombres, las mujeres que están casadas saben, se han dado cuenta de que a los hombres, por más que uno los vea así serios y que parece que han madurado, a los hombres les gusta tener sus juguetes. Algunos compran unos PlayStation, algunos les gusta ir a hacer ejercicio, a uno le gusta hacer Lego, a uno le gusta comprar Legos, a uno le gusta tener lanchas, a uno le gusta tener guitarras, a otro le gusta tener pianos y baterías. A mí también, muchos platillos. A mí, entre otras cosas, me gusta tener taladro, martillo, destornillador, todas esas cosas
para ponerme a arreglar algo ahí en la casa o terminar de dañarlo. Y sabes, en medio de esto que nos mudamos y teníamos el apartamento nuevo, el apartamento que estábamos remodelando, en una ocasión me puse a instalar las piezas que van en el baño. Ustedes saben, donde se guinda la toalla, donde se guinda el papel higiénico, todas estas piezas que van. Y el baño había sido remodelado, o sea, todas las baldosas eran nuevas, se habían puesto nuevas, ¿no? Y yo estaba haciendo los huecos para eso, ¿no? Y en eso la experiencia me enseñó en ese momento que la baldosa era muy dura, muy, muy dura. Y yo estaba dándole y dándole con el taladro y nada, y un par de brocas hasta se me partieron. Después aprendí, que Gonzalo me dio un par de datos también. Pero en ese momento estaba dándole y dándole y dándole y dándole, y se me rompía una broca y se me rompía otra, y pasaba como 3 milímetros en eso, y wow, estaba sudando, hermano, en eso. ¿Sabes? Y a veces en la vida tú y yo estamos así, dándole y dándole y dándole y dándole y sudando y con todas las herramientas que hay disponibles y todo, pero el asunto no está funcionando. Y llega al punto que tú puedes decir, sabes que esto ya me rindo, o sea, me rindo porque no, por más que lo intento, no logro hacer lo que tengo que hacer. No logro hacer que esto funcione. Hay muchas cosas que pueden afectar, infinidad de cosas que pueden afectar que las cosas no funcionen. ¿Sabes? Porque cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y yo, tenemos unas pescas en nuestras vidas. Las pescas son tu trabajo, tu profesión, tu estudio, tu familia, tu relación con tus hijos, tu empresa personal si la tienes. Cada una de esas son pescas que tú y yo nos toca realizar en la vida. Y a veces esas pescas que nosotros tenemos no están funcionando. Por más que tú lo intentes, por más que hagas, por más que lo estás haciendo todo lo posible, tienes todo el conocimiento, buscas todo el recurso disponible para hacerlo bien, a veces ni siquiera lo buscamos, pero ahí estamos dándole de todas maneras, pero a veces, por más que lo intentamos, no está funcionando. Hay cosas a veces que están fuera de nuestro control, como les pasó a los pescadores. Los pescadores podían controlar algunas cosas, pero habían cosas que los pescadores no podían controlar. ¿Cómo qué? El clima. Ellos no podían controlar el clima, ¿verdad? Y así en tu pesca te vas a encontrar con cosas que no puedes controlar. Cuando un pescador sale, no puede controlar si va a llover, si hay mucho oleaje, si hay mucha brisa, y todo eso afecta lo que a ti te pasa. Y todo eso afecta, y una multitud de cosas afectan que funcione o no funcione la pesca que tú tienes que hacer. Y este pasaje nos enseña un par de cosas para enfrentar las pescas que no están funcionando en nuestra vida. La número uno, o tal vez la más importante, es reconocer que nuestra pesca no está funcionando. Reconocer que todo el conocimiento adquirido, toda la experiencia que tengo, todo el recurso que tengo a la mano, no es suficiente. Eso no es fácil. Porque una cosa es decirle a Jesús, porque esto se trata de decirle a Jesús, súbete a mi barca. Toda esta serie se trata sobre esto. Jesús, súbete a mi barca, súbete a mi pesca. Ven conmigo. Pero otra cosa es decirle a Jesús, Jesús, yo reconozco que mi manera no está funcionando. Y hay tres cosas entre algunas, ¿verdad? Que podemos reconocer, que hay que lidiar para reconocer esto. La primera de ellas es el orgullo. Yo recuerdo hace un tiempo que Gonzalo me estaba ayudando a hacer la cocina de mi casa. Y Gonzalo me decía, vamos a decirle a un par de hombres que vengan y nos ayuden. ¿Y sabes qué? Reconocer que tú necesitas ayuda de otras personas. Para reconocer que necesitas ayuda, necesitas vencer el orgullo. Necesitas vencer con decirle a otro, ven y ayúdame, dame una mano.
Porque tienes miedo de que las otras gente piense menos de ti. Piense, yo pensé que tú tenías todo bajo control, yo pensé que tú tenías todo bajo tu mano. Y eso es difícil. Reconocer, necesito ayuda. Es necesario vencer el orgullo. Es necesario vencer la terquedad. ¿Y qué es la terquedad? La terquedad es, sabes que no está funcionando, pero de todas maneras sigues. Y sigo, y sigo, y sigo, hasta que rompo la broca. Y sigo, y sigo. De ese momento había llamado a Gonzalo cuando se me rompió la primera broca, y había llamado a Gonzalo, hey Gonzalo, me está pasando esto. Y creo que en ese momento me hubiera si no hubiera roto tantas brocas, y me hubiera dado cuenta de lo que después me di cuenta a los golpes, ¿no? Hay que vencer la terquedad. La terquedad te dice, pero si lo has hecho bien hasta ahora, si te ha funcionado hasta ahora todo lo que has hecho, ¿por qué ahora no te va a funcionar? Eso te dice la terquedad. Si ayer tuviste victoria, si el año pasado o 3 años que han pasado te ha ido bien, entonces ¿por qué necesitas ayuda? ¿Por qué necesitas reconocer que no está funcionando si hasta ahora tú lo has hecho solo? Eso es la terquedad. Necesitamos romper y vencer la terquedad. Y el otro es el temor. Vencer el temor, como les decían antes, de que ¿qué van a decir los demás? Los demás van a pensar que no tengo lo suficiente para lo que estoy haciendo. No tengo lo suficiente para ser abogado en la oficina. Yo le comentaba antes en la mañana con Lorena, mientras estábamos aquí arreglando las cosas, que yo había trabajado todo ese tiempo. En ese tiempo Gabriel también trabajó conmigo ahí. Yo había sido mensajero, asistente y todo eso. Pero cuando me gradué y comencé a ser abogado, es como si todo se hubiera borrado. O sea, como si hubiera tenido que comenzar de nuevo. O sea, como si me dieron un libro nuevo de que, bueno, ahora todo lo que sabes, está bien todo lo que sabes, pero todo lo que sabes no es nada en realidad. Eso fue lo que me di cuenta. Vas a tener que comenzar a aprender realmente ahora lo que es esto. Y sabes, uno enfrenta el temor. Que la gente diga, chuleta, esto tú no tenías lo suficiente para hacerlo. Y obviamente hay un temor también que no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú decides decirle a Jesús, súbete a mi barca, eso significa que Jesús es el que va a decir para dónde va la barca. Y hay un temor que nos puede experimentar que, bueno, y ahora, ¿qué va a hacer Jesús con mi barca? ¿Qué va a hacer Jesús con mi pesca? Yo esta pesca la he pensado para que sea A, B, C, D. Pero ahora, ¿qué tal si Jesús dice no? Va a ser F, G, H, I, J, K. Entonces, hay un temor también que tú y yo tenemos que vencer. Es permitir que Jesús sea el que domine nuestra pesca. Luego de reconocer que no está funcionando y que necesitamos a Jesús en el bote, como les decía, cuando Jesús se sube al bote, Jesús no se sube al bote para pasear. Jesús no entra a tu negocio para mirar. Cuando Jesús entra a algo, es para ser el centro de eso. Es para dirigirlo, es para comandarlo y es para corregir lo que necesita ser corregido. Punto 6. Jesús es en el centro de tu pesca. Y le añadí una cosa más. Ahora, y la filosofía, es como, había un vacilón que decían que había una prédica que se llamaba Jesucristo y el hombre lobo. Entonces, esto es que Jesús en el centro de tu pesca y la filosofía del Dios lejano. Ok, y les explico qué es la filosofía del Dios lejano. Ese no es el nombre, ese es el nombre que le puse yo aquí para recordarme qué es eso. ¿Sabes? Hay una filosofía, un modo de pensamiento que dice, en efecto, sí hay un Dios creador. Sí, es verdad, hay un Dios creador. Pero ese Dios creador no está tan interesado en nosotros. Él está lejano. O puede ser que observa, o puede ser que ni siquiera observa, sino que... ¿De quién es esa, Gabriel, esa teoría? Ya el nombre ya no lo puedo repetir. ¿Sabes? Es una idea de pensamiento de que Dios está lejano, Dios no está cerca, Dios no se interesa por lo que pasa en la tierra, por lo que le pasa a los seres humanos. Y durante esta semana, mientras iba en el auto con mi padre hacia una reunión, y hablábamos, me comentaba unas cosas sobre una idea del negocio, yo le comenté sobre este pasaje.
Y él me decía, y hace poquito estuve meditando sobre ese pasaje. Y me comentó esto, que le comenté a Jesús en la semana. Los cristianos a veces pensamos que Dios no se interesa en nuestras cosas. ¿Sabes? Pensamos, hey, no le pidas a Dios por tu trabajo porque Dios no le importa tu trabajo. No le pidas a Dios porque te vaya bien en tu negocio porque Dios no le interesa que a ti te vaya bien en tu negocio. No le pidas a Dios que se interese en tus estudios porque Dios tiene cosas más importantes que hacer que esas. ¿Sabes? Dios sí está interesado. Dios sí está interesado en nuestra pesca. Dios sí está interesado en tus frustraciones, en tus problemas, en las cosas que a ti te pasan. Pero, porque siempre hay un pero en todo, Jesús tal vez no funciona en la manera que nosotros quisiéramos. ¿Cuál es la manera que yo quisiera en la vida que Jesús me ayudara con mi pesca? Yo quisiera que Jesús se subiera al barco y dijera, Pocho, lanza la red que vas a sacar muchos peces de una vez. Eso es lo que yo quiero. Y si yo quiero, o sea, digamos, si yo tengo un problema el día de mañana, que sé que voy a tener problemas con Camila y Catalina, y que, ¿sabes?, estén en la adolescencia y todas esas etapas futuras que ya me preocupan. Yo quisiera que Jesús viniera y le hablara al oído para que la reprendiera cuando estén mal. ¿Sabes? Pero esa no es la manera que Jesús funciona. Jesús primero hace lo primero. Y eso es algo muy importante en este pasaje que nosotros debemos quedarnos. Jesús llegó a ese lugar, al mar de Galilea. Primero hizo lo más importante, que era predicar la palabra de Dios. Enseñar a la gente que necesitaba escuchar la palabra. Se subió al barco y le dijo a Pedro, Pedro, un favor ahí, échame para allá. ¿Sabes? Lo estaba probando, estoy seguro. Estaba midiéndolo a Pedro. A ver, Pedro la está pasando mal. Vamos a ver qué es lo que es con Pedro, con este Pedro. Con este Simón, que era en ese tiempo, se llamaba. Y le dice, estás lavando las redes, ven acá. Yo voy a pararme aquí y tú me vas a empujar para que la gente me escuche. Jesús pone primero lo primero. Y así funciona Jesús en su relación con nosotros. Así funciona Dios en su relación con nosotros. Primero es lo primero. Y yo pensaba que, ¿sabes? Le ponía esto, el principio de la actuación de Dios. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Quién me lo busca? Eso yo le he puesto el apodo de el principio de la actuación de Dios en nuestra vida. Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero nosotros obviamente queremos resolver nuestra pesca. Tenemos nuestros problemas y queremos resolverlo. Y decimos, Dios, después de que yo resuelva mis problemas, que yo resuelva todos mis dolores de cabeza, yo voy a hacer lo que tú dices. Pero Jesús no funciona así. Jesús dice, venga primero, haga lo que le estoy diciendo, empújame hacia aquí, que vamos a hacer este asunto primero. Y después vamos a ver la necesidad que tú tienes. ¿Sabes? Y mientras me preparaba para esto, dio la casualidad que una mañana me encontré con este salmo. Fer, dale el 6.1. Salmo 121. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 121. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Versículo 7. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir.
ahora y para siempre. ¿Sabes? Cuando leía esos pasajes, yo decía, wow, cómo a veces podemos pensar que Dios no se interesa, que Dios no tiene preocupación por las cosas que nosotros pasamos. Cuando Dios sí tiene preocupación y sí le importa con las cosas que tú y yo pasamos, con las pescas que tenemos. No importando si tengan que ver algo con una iglesia o si tengan que ver con un ministerio, no tiene nada que ver con eso. A Dios sí le interesa. Sí le interesa que a nosotros nos vaya bien en nuestra pesca. Sí le interesa que a nosotros nos vaya bien en nuestra familia. Sí le interesa que a nosotros nos vaya bien en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, que los que tengan negocio independiente y tengan empresa propia, o los que trabajen como empleados. Sí le interesa que te vaya bien con tu jefe y en la empresa donde trabajas. Claro que le interesa. Pero, ¿sabes? Jesús quiere subirse a tu barca. Definitivamente que quiere subirse. Pero Jesús nos dice, primero, vamos a lo más importante. No te olvides de lo más importante. No pienses solamente en tu pesca. No pienses solamente en tu problema. Vamos a hacer lo más importante primero. Y luego de eso, yo te voy a ayudar con tu preocupación. ¿Sabes? Muchas veces he escuchado a personas decir, bueno, cuando yo deje de, no sé, por decirles algo, deje de tener un problema con el alcohol, entonces iré a la iglesia. O deje de tener problemas con fumar, entonces iré a la iglesia. O deje de hacer lo que sea, pues que deje de andar con mujeres por ahí, ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Dios no necesita que tú seas la Madre Teresa de Calcuta, por decir lo que mencionó Jesús hace un poco. Dios no espera que tú seas perfecto para que tú te acerques a Él. Claro, Dios es santo y eso significa mucho. Como nos decía Orlando la otra vez, Dios es santo y la santidad de Dios no es negociable. Eso es una realidad. Pero eso no significa que tú y yo, siendo los pecadores que somos, no nos podemos acercar a Dios o que necesitamos arreglar nuestros problemas todos antes de acercarnos a Dios. ¿Sabes por qué? Si fuera así, nadie se podría acercar a Dios. Nadie. Nadie podría estar, ni siquiera levantar su cabeza para mirar a Dios. Te invito a que oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Yo estoy seguro, Dios, que tú quieres subirte a la barca de cada uno de nosotros, Dios. Estoy seguro, Padre, que tú quieres bendecir la vida de cada uno de nosotros, Dios. Estoy seguro que quieres que a cada uno de nosotros nos vaya bien en nuestras pescas de la vida. Yo estoy seguro, Señor, que tú no quieres que nosotros estemos frustrados. Tú no quieres que estemos solamente soportando el sufrimiento o las cosas que no nos están saliendo bien. Señor, pero ayúdanos a nosotros, Señor, que necesitamos las fuerzas para poner tu reino, Señor, primero que todo, para ponerte a ti primero que todo.